Hoy en día Marilyn Monroe supone una de las ganancias más grandes de artistas difuntos. Su cara ha estado en revistas, panfletos, edificios, descontextualizada varias veces. Sí, un poco como la Mona Lisa, copiada y retratada de distintas maneras según el gusto popular. Marilyn era actriz y sin embargo no la recordamos por sus películas, sino por su imagen y por momentos de estas películas sacadas de contexto. Momentos que se convierten en idílicos, funcionando, otra vez, como un anuncio de la potente marca Marilyn Monroe, que a su vez hace sombra a la persona detrás de este personaje, Norman Jean. Señorita Monroe. Bienvenidos otra vez a este canal. A ver, quiero hablar de esta película porque cuando la vi ya tenía rodándome por la cabeza esos comentarios de es misógina, sádica, viola la memoria de Marilyn. Incluso me he encontrado artículos pidiendo que se censure y se prohíba la película. Sinceramente, cuando estaba viéndola, no daba crédito de la increíble imagen surrealista, abstracta y experimental de ciertas escenas. Los tremendos contrastes de color para separar narrativas, los múltiples cambios de relación de aspecto, la música de luz hasta el radial blur, los borrones. ¡Wow! Cinematográficamente es buenísima, de lo mejor que he visto este año. Pero esto no quita estas etiquetas. Cuando terminé de verla, estaban estas dos partes. Me batí en un duelo interno, como el duelo infinito entre Norman Jean y el personaje creado por sí misma, Marilyn Monroe. Así estaba yo. He madurado mi opinión estos días. Y os quiero traer aquí un análisis de por qué me parece una maravilla cinematográfica. Y también una reflexión de qué está pasando con la figura de Marilyn Monroe, que es inmortal. Y no descansa en paz nunca. That's true. Antes de que empecéis a comentar como locos, os invito a que esperéis y veáis este vídeo hasta el final, para comentar con decencia. Con esto, empecemos. Bienvenidos a otro biopic. Hay gente que cuando empieza a ver esta película cree que va a haber un documental donde se expresa un aspecto de la realidad tal y como fue. Y no es eso lo que estamos viendo un biopic donde se dramatiza, se inventa y se especula una historia sobre una persona real. Es como querer ver una película de terror y acabarte viendo una comedia. Aún así, ¿con qué licencia se puede especular de esta manera? Hollywood está yendo demasiado lejos con estos biopics. Stephen Cohen analiza varios biopics de Marilyn y dice: los chismes sobre sus amoríos, abortos y asesinato imposible refuerzan su inmortalidad, también porque su veracidad es siempre discutible, dando a su historia de vida su sentido de moneda en curso. Blonde es otro más. Y tampoco creo que Blonde sea un biopic como Elvis, Bohemian Rhapsody o Rocketman. No trata de la vida de Marilyn, sino de una tragedia surrealista contada como una pesadilla, del libro de Joyce Carol Oates. Estamos viendo la ficción de otra ficción. O sea, también quizás esta fantasía es más aceptada por el lector que por quien visiona una película con imágenes extremadamente gráficas. Y es que encima el caso de Marilyn es un misterio, así que no sabemos a ciencia cierta qué es real y qué es no. Andrew Dominik dice: no estoy interesado en la realidad, estoy interesado en las imágenes. Y quien tampoco se centró en la realidad, pero sí en la creación de imágenes potentes, es Hollywood. Tener tacto no me interesa. Cero tacto, la depravación de Hollywood con la mujer mito. Y es que además esta ficción está encorsetada en imágenes, fotografías y escenas reales, calcadas. Reales, es lo que quería enseñar Hollywood en Marilyn. ¿Y qué bienestar puede tener ella? Solo es un producto. En los años 50, Hollywood quiso diferenciar sus películas probando con un material más provocativo, que no era apropiado para salir en televisión. Marilyn fue parte de esta experimentación. Supongo que alguien me descubrió. Y además en un contexto histórico donde la mujer era vista como premio de posesión del hombre blanco. Soy un trozo de carne que han de entregar, como si fuera el servicio de habitaciones. Y con su imagen básicamente hacían lo que querían. Las famosas fotos desnudas de Tom Kelly en 1948, Norma las hizo sin hacer nada malo, porque no llegaba a fin de mes en Hollywood. Pero se vendieron en una fábrica de calendarios, algo que se hizo viral en 1952, y al año siguiente Hugh Hefner compró los negativos que le sirvieron sin la autorización de Marilyn para su revista Playboy. Hasta este punto podía tomar decisiones Marilyn. No solo eso, sino que Hollywood quería una chica guapa, inocente, inculta, lo cual era muy mentira, y cómica. La inteligencia para la comedia es fundamental, lo cual Marilyn dio a Hollywood, no solo en cámara, sino también fuera de la cámara, en la vida real. Al final, estar en el ojo público es llevar la cámara de una película constante. Es entonces cuando el personaje de Marilyn Monroe se convirtió en el caparazón antibalas de Norman Jean, que actuaba constantemente de Marilyn Monroe. Entonces, esto hizo que mucha gente se cuestionara el talento actoral de Marilyn, porque Marilyn estaba haciendo de sí misma. La realidad es que Marilyn fue tan buena actriz que hizo que todo Hollywood creyera que ella era así. También por mostrar su cuerpo hicieron de menos su capacidad de interpretación. Algo que directamente le pedía a Hollywood. Siempre a las mujeres se nos hace de menos en todo. Bueno, su fotógrafo Richard Avedon decía: Marilyn Monroe fue un invento suyo, un invento genial que ella creó, como un autor crea un personaje. Es por eso que, queramos o no, la vida de Marilyn es desconocida por la mayoría de nosotros. En su primera película, Marilyn no había estudiado interpretación, pero deja atónitos a todos.
por la transformación que se lleva a cabo. Se ve genialmente en múltiples escenas cómo Norma, mientras actúa, ahonda en su pasado o en momentos de su vida donde ha vivido sensaciones similares y o traumáticas para traspasarlas a su interpretación, y que ahí se sientan reales, porque en cierto modo lo son, con el objetivo de crear una emoción real. Y esto es real, es parte de la actuación de método que estudiaría con Lee Strasberg, que instruyó a actorazos como Al Pacino. Esta escena además está calcada de Mulholland Drive de David Lynch, una de las 10 películas favoritas del director de Blonde, y también mía. Además, en esta película se retrata a Hollywood como ese lugar en el que las actrices van a perder su inocencia. Lynch, como Dominic, juega con dos partes muy diferenciadas de un mismo individuo, nuestro personaje principal, tal y como hace Dominic con Norma y Marilyn, hasta incluso en el hecho de su muerte. Esto es heavy, lo vamos a explicar. ¿Quién era de verdad Marilyn Monroe? Marilyn Monroe era un personaje creado por Norma Jean que interpretaba a otros muchos personajes. Vemos como Norma habla de Marilyn en tercera persona. Está pensando en Marilyn, en su carrera. Aquí estamos ante el concepto persona que expliqué en el vídeo de Somos nuestra propia obra de arte. En nosotros mismos diferenciamos tres partes. El yo, cómo percibo quién soy. La persona, cómo deseo ser percibido por los demás. Tu imagen pública, tu rol social. Y tercera, la sombra. Tan imposible de verla por el individuo como su nuca. Y que muchísimos artistas llevan a cabo. Lady Gaga, The Weeknd, Prince, Marcel Duchamp, Eminem, Zetangana, Tupac, My Chemical Romance y sí, Hannah Montana. Todo esto que vemos es una invención increíble de la autora y del director sobre cómo podría estar lidiando Norma Jean con su personaje de Marilyn Monroe. En su fallecimiento pasamos rápidamente a la otra dualidad de Norma, a Marilyn Monroe, un abrazo sensual y picaresco a la almohada, sonriendo a cámara, como si de un anuncio más se tratara. Su muerte, una noticia más que agranda a la mujer mito de Hollywood. Romantizar la muerte de una joven guapa que lo tenía todo y que todas las mujeres matarían por ser ella. Cualquiera en el mundo daría lo que fuera por estar en su piel, y lo sabe. Exactamente lo mismo ocurre con los abortos. No hay veracidad absoluta en ninguna fuente de que abortase. Lo que sí tuvo varios abortos espontáneos a causa de la endometriosis, que además fueron portada de prensa sin ningún escrúpulo. Que la imagen de Marilyn ha sido desde siempre y es colectiva. He cambiado de opinión. El rechazo y negación en el momento de Por favor, le ruego que me escuche. no es más que una metáfora del impacto que causará su hijo en su carrera. Por esto has matado a tu hijo. Y de la fuerza que supone Hollywood, esos médicos, para hacer las cosas a su manera, de empujarla y de acorralarla en beneficio propio. Una de las escenas con las que flipé son los claroscuros dramáticos al ritmo de la música de Nick Cave y Warren Ellis. Y decir que este director no solo hace biopic, tiene documentales alucinantes sobre Nick Cave and the Bad Seeds y Nick Cave con Warren Ellis. Que salgan paparazzis hasta en momentos tan íntimos y simples como que invites a una pareja a comer a tu casa es fuerte. Los paparazzis están por todas partes. Y de ahí la necesidad de Norma de no quitarse la máscara de Marilyn ni un segundo. La gente con esas bocas tan gigantes parecen más una manada de leones hambrientos que unos fans, mientras que ella sigue en su papel de Marilyn sonriendo y lanzando besos. Nada de esto, obvio, es real. Nada. Son imágenes cargadas de poesía visual que cuentan un fanfic. O sea, es que es un fanfic. Es un biopic. Visto desde otra perspectiva y teniendo a Hollywood como verdadero antagonista constantemente. Es que es maravilloso cómo cuentan esto, coño. Estamos ante una Marilyn Monroe desdichada, no por placer voyerista, o sea, de verlo, sino porque la idealización y la necesidad de preservar su mito estuvieron al centro del desmoronamiento de Norma Jean Baker. Pero, ¿intentó alguna vez Norma Jean acabar con Marilyn Monroe? Tal y como David Bowie intentó romper con Ziggy Stardust, pasando a otra época y pintándose un rayo en la cara para visibilizar esa dualidad con la que estaba rompiendo y daría paso a la siguiente persona, Aladdin Insane, que es un genio. Ellos saben que soy Norma, no Marilyn. A la mitad de su carrera, Marilyn se mudaría a Nueva York, con la esperanza de dejar de interpretar esos mismos tipos de roles. Chica sexualizada, inocente, inculta. Pero lo que pasa es que firmó un contrato que tampoco le daba la oportunidad de elegir los papeles que quería interpretar. Esta frustración que debió tener se muestra así en Blonde. ¿Crees que soy tan tonta que no sé que ese chiste es sobre mí? Y es que Misfits de 1961, que esto es increíble, con la historia de Arthur Miller, que por entonces era su marido, esta se enfrenta a la Marilyn pin-up, que es como empezó su carrera, cerrando hasta 3 veces consecutivas el armario donde están pegadas sus fotos.
Parte de la razón por la que Marilyn se identificó tanto con un concepto estático de la sexualidad es que ella comenzó su carrera como pin-up, una pin-up que vendió una imagen tímida y desinfectada de la mujer sexualmente disponible. Abiertamente, Andrew Dominik ha dicho que no está interesado en la realidad, sino, aparte de las imágenes, en cómo pudo ser su vida emocional. Fiction, again. Y así como Marilyn es un arquetipo de la feminidad de los 50, la figura de Norma Jean que enseña el director en esta película también está arquetipada. Si sabéis sobre el Club de los 27, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, aquellos talentos que tuvieron una infancia disfuncional, que luego se muestran en ciertas formas de actuar en adultos, que trágicamente murieron a la edad de 27 años. Ciertamente es que todos ellos, a causa de su infancia dañada, se va a dar en sus vidas una búsqueda constante de esa infancia que nunca tuvieron y que merecían. Esto lo vemos otra vez aficionado con la búsqueda de Norma de su padre, Charles Stanley Gifford. Y es que, por ejemplo, Brian, que fundó los Rolling Stones, se retiró de la música y compró Cotesford Farm, la casa de campo de Alan Alexander Milne, autor de las historias de Winnie the Pooh. Brian claramente estaba reclamando su niñez, al igual que Amy Winehouse, Amelia Bodegas. Increíble el nombre españolizado. En un momento crítico de su carrera, donde no podía más, le pidió por favor a su padre que se fueran de vacaciones ellos solos juntos al Caribe. Cuando llegó al Caribe, su padre apareció con un gran equipo para grabar Vacaciones con Amy. Amy pedía ayuda a gritos. ¡Por favor, ayúdame! Y nadie le escuchó. De hecho, murió estando el guardaespaldas en su puerta, en la puerta de la habitación. Si especulas, te pones a hacer un fanfic de cómo pudo haber sido Norma Jean, quizás también pudo haber pasado por estos momentos trágicos, dada la infancia que tuvo. Una de las personas más famosas del mundo vivió una vida realmente solitaria, dura, dramática y consumida por la dualidad existente entre su yo real, Norma Jean, y su yo en el cine, su alter ego en las películas, que era Marilyn Monroe. Siendo también muy self-destructive. Y de verdad es que hay desde los 90 una increíble fascinación inexplicable por este arquetipo. De hecho, lo que sí es cierto es que su padre trabajó como supervisor de RKO Studio. Y Marilyn escribió en su propio libro que vivía en el mismo edificio de apartamentos que ellos. Luego sus dos primeras parejas les sacaban más de 10 años, a las cuales, según la película, les llama Daddy, lo cual afianza aún más esta especulación de cómo pudo ser, de cómo se pudo sentir. Y luego queda muy, muy fetichista, que es lo que buscaba Hollywood con su figura. Al final es casi todo una metáfora, no es nada real, es que no sé, es difícil. Lo vemos todo ficticiamente. ¿Dónde está el problema y la controversia de esta película? Y siguiendo este arquetipo, y siguiendo la película, Norma Jean nace de su padre, crece buscándolo. Es el motivo principal por el que vive un día más, casi motivo por el que empezó su carrera, y es principalmente el motivo de su muerte. Que tras esto se ve una escena en la que ella se reúne con su padre que me cuesta digerir. Todo esto se romantiza demasiado. Hay una escena en la que incluso se le emborrona la cara a Arthur Miller, Adrien Brody, que lo dice todo. ¿Quién eres? Cariño, soy tu marido. Cómo se pierde en sí misma, en su personaje de Marilyn Monroe y en su posible obsesión con su padre. Hay frases que son claves de este arquetipo de infancia disfuncional. Somos hijos de hombres que no nos quisieron. A lo cual Marilyn responde: Al menos vosotros tenéis padre. Al menos sabéis quiénes sois. Se nos dictó quiénes éramos antes de nacer. No has conocido a tu padre. Eres libre. Puedes inventarte. Se romantiza hasta el punto de decir, Es como en el cine. Estas cosas solo pasan en las películas. y sobre todo haciendo la promesa de: Hagamos una promesa, que siempre nos querremos, tanto como ahora. Y moriremos por los otros, si hace falta. El siguiente personaje femenino que adquiere más protagonismo en la película es su madre. Y desde el principio nos narran cómo ambas van a ser víctimas de un final trágico bastante similar. Te lo narran haciendo paralelismos constantes madre e hija. La caricia con las manos, el corte de la cara, el bebé en el cajón y el teléfono en el cajón con los gritos del bebé. Es una barbaridad de escena. Las conversaciones con su madre de menos mal que no has abortado porque por eso estoy yo aquí. Desde el principio de la película es como si el destino de Marilyn estuviese escrito desde su infancia. El problema de todo esto es que si visionas esta película creyendo que vas a ver la verdadera historia de Marilyn Monroe, no creo que disfrutes ni un momento de ella, ni de genialidades cinematográficas que hay, como cuando Adrien Brody intenta acercarse 3 veces a Marilyn y la cámara le deja a este 3 veces fuera de plano, porque Marilyn Monroe le está mintiendo y se está encerrando en sí misma. De hecho, incluso al final de la película, la imagen de Marilyn
brilla tanto como su dolor y la ciega hasta consumirse y desaparecer con ella. Esto también es muy lynchiano. El virtuosismo formal de Blonde es indiscutible. Ahora bien, y como dicen en este artículo, Bastien, que sí reconoce el virtuosismo formal de Blonde, no tolera la invocación de unos fantasmas que solo perpetúan la feminidad como sufrimiento y despojan, una vez más, de toda humanidad a la leyenda. Y claro está que parece que Norma Jean no fue feliz ni un segundo de su vida, que sus únicos momentos de felicidad eran cuando interpretaba su mejor papel, el de Marilyn Monroe. Y obvio, es un insulto para su memoria y para la persona humana que era. Su imagen ha estado en todas partes, ha sido de uso público, lo sigue siendo y lo será. Y es por ello que se permite la licencia de llamar a la protagonista de Blonde Norma Jean y Marilyn Monroe. Quizás esta película no tendría que llamarse ni Blonde, ni Marilyn, ni Norma. Pero es un biopic, y cualquier biopic es pura ficción, en parte. No es documental. Luego la explotación, la misoginia, el sadismo, que se muestra crudamente en esta película, es lo que Hollywood hizo con ella. Esta película intenta visibilizar la complejidad de Norma Jean y la cosificación de Marilyn Monroe reducida a su imagen pública y sexualidad. No sé pues hasta qué punto esta película termina convirtiéndose en lo mismo que está intentando criticar. ¿Tú qué opinas? Ahora sí que puedes dejar tu comentario. Espero que te haya gustado este vídeo. Te recomiendo mucho el de Somos nuestra propia obra de arte, para que entiendas el concepto de persona. También la película de Ingmar Bergman de Persona, Girl. Y nos vemos por internet. Muchas gracias a todos los Patreons que me apoyan y ¡chao!